Y todo bueno. Y todo bueno, que suba después, le va a quedar a la persona que eventualmente lo vaya a escuchar después cuando sea compartido, así que, pero bueno. Lo que vamos a hacer es continuar ahora con lo que habíamos visto por última vez del año, de toda la serie que venimos viendo del Espíritu Santo, por cuarto jueves consecutivo, que vamos a ver el mismo tema, y creo que se va a poder terminar porque son relativamente pocas las citas bíblicas que quedan, así que por, este, yo- la primera que vamos a ver está en Efesios, queda una de Efesios, dos, perdón, de Efesios, dos de Colosenses y dos de Primera Juan. 6 en total. Dos de Efesios, dos de Colosenses, dos de Primera Juan. Son las 6 que quedan, más todo lo que tiene que ver con el compilado, el resumen que yo hago o sea, tomando todas las citas que nosotros vimos, o sea, de la primera vez que, o sea, que comenzamos a principio de mes a hablar del tema hasta ahora, hasta la que vamos a ver ahora. Así que bueno, la primera que puedes fijarte en Efesios 1, bien, puedes fijar, Efesios 1 del 13 al 23. Es, acá donde se le puede responder a alguien, y por ahí eventualmente te puede hacer alguna pregunta a alguien sobre en la cual le pida una prueba en la donde está en la Biblia que nosotros los cristianos somos sellados con el Espíritu. Bueno, la prueba está en Efesios capítulo 1, en Efesios 1, del 13 al 23. Efesios 1:13 es la prueba, y la vamos a leer ahora. Pero bueno, poder comprobar bíblicamente lo que uno por ahí ya sabe porque se lo dijeron, porque un pastor se lo dijo, un líder de jóvenes, un líder de clase, para alguien se lo dijo, pero o sea, no va a poder comprobarlo uno, ya cuando tiene una cierta madurez espiritual, pero puede comprobar uno de manera autodidacta, de manera propia, ¿no? O sea, leyendo acá en este pasaje, ¿no? Efesios 1, arrancando desde el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, o sea, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Acá, Efesios 1:13. Acá para comprobar a cualquiera que lo pueda preguntar, ¿a dónde está la prueba bíblica que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Efesios 1:13. A cualquiera que pide una prueba, ahí está la prueba, de manera irrefutable. Nosotros, por el hecho de creer en Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este, pero es algo que son cosas que uno las sabe porque, o sea, más allá de que hay otros pasajes que también lo dice, no solamente lo dice acá Efesios 1:13, pero más allá de son cosas que uno las sabe desde el inconsciente colectivo cristiano, con el que ya sabe que nosotros, desde el momento que aceptamos a Jesús y creemos en Él, somos sellados con el Espíritu Santo, pero van a poder comprobarlo así de primera mano, con el pasaje bíblico en mano, como sea un apologista católico, ¿no? Porque digo que el gato es blanco y tengo los pelos en la mano, ¿no? Una metáfora que usaba un apologista católico. Lo bueno es tener la prueba en la mano, Efesios 1:13, de que realmente somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para salvación por el hecho de haber creído en Jesucristo, ¿no?
Y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es en la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es, o sea, lo que no nos permite tener nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta que tengamos materializada la salvación en la eternidad en el cielo, ¿no? La alabanza de su gloria. Y lo que sigue bastante útil también, lo que sigue de Efesios 1, es útil bastante, más allá de lo que describe el sello del Espíritu Santo de la promesa, que siguen desde el 15 en adelante, bastante interesante también, cuyo título es, antes del versículo 15, es el espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Acá otro papel fundamental que ya lo habíamos visto las sesiones anteriores y se vuelve a ver ahora acá en el pasaje de Efesios 1, ¿no? El Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso se logra a través del Espíritu Santo, ¿no? Indudablemente, ¿no? El tener sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo, ¿no? Y del Padre. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él les ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Y acá repetimos algo que se había visto en la sesión anterior, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Acá se ven dos cosas también que las habíamos visto, porque ahora seguramente ahora las habíamos visto en la sesión pasada, la charla pasada. Todo lo que tiene que ver con la sabiduría y con la revelación. Lo habíamos visto. Son cualidades que provienen directamente como consecuencia de estar en sintonía con el Espíritu Santo. Cuando veo muchas citas de que el hombre que no es espiritual, hay determinadas cosas que no las puede percibir, cosas que sí podemos hacer nosotros que tenemos el Espíritu Santo. ¿Verdad? La suficiente sabiduría como para discernir determinadas cuestiones que las personas que no tienen a Dios no lo pueden hacer. Pero habíamos visto varios pasajes en ese sentido también. Otro se reitera de vuelta, otra vez acá, en este pasaje acá de Efesios 1, en cuanto el apóstol Pablo de Tarso le pide a Dios en oración para que Dios y Jesucristo le dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y de alguna manera son todas cualidades que nosotros, o sea, durante todas estas semanas, vimos que son una consecuencia directa, ¿no? Sobre todo si se ha sido esto, ¿te acuerdas lo que habíamos visto? ¿Te acuerdas lo que habíamos visto en 1 Corintios 12, ¿no? Todo lo que es la profecía, la sabiduría, la ciencia, la lengua, interpretación de lengua, la fe para la oración, todo lo que son las cualidades que provienen de manera directa y administradas por Dios a cada uno, según a él le parezca mejor, con el cual les provee con determinadas propiedades a cada uno de nosotros, determinados los dones a cada uno de nosotros, para poder usarlo en beneficio de los demás. Bueno, una parte de lo que se vio en 1 Corintios 12 está confirmado acá en Efesios 1.
lo que es la sabiduría y la revelación, ¿no? Y la otra cosa que se repite, que no es un detalle menor, que no es para pasarlo por alto, porque realmente es algo muy clave, un papel fundamental que cumplió Jesús en la obra expiatoria de la cruz, es el haber podido resucitar de los muertos y sentarse a la diestra de Dios en los lugares celestiales. O sea, lo cual fue por obra, justamente, que como vimos en varios pasajes, en Juan, creo, en Romanos, varios pasajes del mismo Nuevo Testamento que vimos, decía que a través del poder del Espíritu Santo, sobre todo en Romanos 8, que me acuerdo, creo que era a través del Espíritu Santo, fue que se le permitió a Jesús resucitar del Seol, de resucitar del lugar de los muertos, para volver a revivir y para poder regresar a la tierra y para poder regresar posteriormente a también regresar en gloria también al cielo, ¿no? A la presencia de Dios. Entonces, como dice acá el pasaje de Efesios 1, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales, ¿no? Así que bueno, esas son todas las tres cualidades que sobresalen acá de Efesios 1 y que tiene que ver directamente con el Espíritu Santo. Uno es el sello de la promesa, que lo vimos, por la causa de que los que creemos en Jesucristo, hemos sellado con el Espíritu de la promesa, con la espera de obtener la herencia de la salvación materializada en el cielo. Eso primero. En segundo lugar, sobre el espíritu de sabiduría y de revelación que proviene directamente del Espíritu Santo. Segunda cuestión que vimos en Efesios 1. Y la tercera, que vuelve a reiterar el hecho de que la misma fuerza, el mismo poder del Espíritu Santo, operó en Cristo para resucitarle de los muertos y sentarlo a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Tres, vamos a decir, características o tres caracteres clave que tiene, o sea, este pasaje de Efesios 1, ¿no? Hablando sobre el tema del Espíritu Santo, ¿no? Que venimos hablando hasta ahora. Y algo con lo cual quería continuar, que está en el mismo libro de Efesios, un pasaje, o sea, es muy cortito, está en el mismo de Efesios, es cortito, tiene solo un pasaje. En Efesios 1 vimos uno que tenía varios fragmentos que lo vimos recién de el primer capítulo de Efesios, ¿no? De Efesios 1. Pero muy para resaltar ahora lo que vamos a ver, avanzando 3 capítulos, en Efesios 4, en el versículo 30. Dice el capítulo 4 y el versículo 30. Marcelo, mira, ahí está. No, sí, porque no estaba en casa y me quería unir con la tablet porque tengo 5% de batería con el celu y no sé por qué la tablet no puedo abrir la reunión con el Google Meet, pero bueno, a ver, enchufé el celu, espero que no se... Por la duda apago la cámara, pero no gaste tanto, pero Sí. igual te escucho. Hablaste justo, habíamos arrancado hace poco, 15 minutos que arrancamos. Bueno, no importa, yo escucho y cualquier cosa hacemos un repaso después. Recién acabamos de arrancar y vimos el primer capítulo de Efesios. Ah, Efesios 1, perfecto. Efesios 1 y estamos por ver Efesios 4 ahora. Bueno. O para ver, o sea, la verdad, yo te había avisado a vos que, o sea, la cuarta sesión, la cuarta charla en la que hablábamos sobre el Espíritu Santo. Ok, perfecto. La cuarta, que creo que va a ser la última porque son pocas las citas que me quedan. Eran 2 de Efesios, que una ya la di, Efesios 1. Sí. En Efesios 4 me quedan 2 de Colosenses y 2 de Primera Juan. Bueno, yo Sobre te voy escuchando, me voy a sentar, voy a hacer algo en la cocina, pero te escucho con el parlante, enlazo el parlante, y después al final me haces un breve resumen de lo que vieron la otra vez, si pueden, para estar a tiro.
Y vamos a ver de este mismo tema, decir del Espíritu Santo. No, digo, si querés al final, antes de concluir, me repasás los conceptos que vieron la otra vez, en las otras charlas. Pero a veces es otro tema, pero ese es de la salvación. Ese No, está... pensé que venían hablando del Espíritu Santo antes. Ah, Sí, no, no. No, bueno. no, ahora del Espíritu Santo sí hablamos ahora, sí. Dale, listo. Bueno, dale, no te entretengo más. Dale, te escucho. Claro, sí. Si querés, después puedes dar tu opinión sobre el tema del Espíritu Santo también, y puedes tirar tus citas también si querés. No, pero la verdad, te digo, la Esto- verdad, no tuve, estoy con el tema de la búsqueda de laburo, estoy atorado de reuniones y de entrevistas y la verdad que no me pude poner, no tuve tiempo, o no me lo hice, pero bueno, no sí, importa. no, digamos, si se te llega a ocurrir ahora Sí, espontáneamente, digamos, obvio, digamos, tal si cual. ahora de manera espontánea se te ocurre, bueno, o sea, no, si lo podés citar, o sea, para que lo podamos ver entre todos también. O sea. Dale, listo, buenísimo, dale. Bueno, el pasaje que iba a ver ahora era el de Efesios 4, el versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sobre el sello del Espíritu Santo ya habíamos visto en Efesios 1. En Efesios 1, creo que era en el 13, no se menciona, yo a Rodrigo se lo estaba diciendo, es que si a nosotros de alguna manera alguien nos pregunta o nos cuestiona, vamos a decir, si nos pone a prueba, vamos a decir, donde está la evidencia, una de las evidencias bíblicas de que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, es en el primer capítulo de Efesios, ¿no? En Efesios 1:3. Así que lo que estábamos volviendo a ver, volviendo a ver de nuevo, era en Efesios 4. ¿No? Este, es algo que, uno de los pasajes que lo quiero rescatar sobre todo, porque, o sea, y un detalle que es bastante, este, que a mi manera de entender por lo menos es el detalle que por ahí no es para pasarlo por alto, sino para detenerse, o sea, sobre todo en la frase que dice que nosotros muchas veces con lo que hacemos podemos contristar al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Con determinado, o sea, ya por algún pecado, por alguna cuestión, por el que nosotros cometemos por ahí, o sea, que podemos hacer que el Espíritu Santo que tenemos se contriste dentro nuestro. O sea, y hay importancia que nosotros venimos hablando y que lo habíamos visto, sobre todo con el tema de la salvación, este, para este, sobre todo la necesidad de tener una actitud perseverante, de tener una actitud, o sea, de búsqueda de santidad, sobre todo de ayuno, de oración, de buscarle la palabra, obedecer la palabra, este, y justamente la finalidad con la cual uno hace tal énfasis justamente es por esto, a no contritar al Espíritu Santo de Dios, o sea, justamente, este, una de las finalidades por las cuales uno tiene que llevar una vida de santidad, por las cuales uno tiene que procurar vivir, o sea, es parte también de ser de una manera convergente, es decir, de una manera según lo que uno dice o predica, tiene que ser de una manera también convergente con lo que uno, también porque o sea, también viene a colación con esto, ¿viste? El tema del hecho de contritar al Espíritu Santo también es como, sobre todo cuando lo que uno por ahí predica de palabra, o sea, a lo cual todos estamos llamados, más allá de lo que estamos llamados según la gran comisión a predicar la palabra, a veces, o sea, pero cuestiones, sobre todo, y lo que la mayoría de la gente ve en nosotros también es si realmente nosotros tenemos una línea de congruencia con lo que claro, de lo que nosotros predicamos verbalmente con lo que nosotros predicamos de manera testimonial, o sea,
eso también tiene que ver, o sea, eso también tiene que ver con el hecho de no contristar al Espíritu Santo también. O sea, cuando a veces lo que nosotros predicamos por ahí de la boca para afuera de manera verbal, muchas veces dista enormemente de lo que nosotros predicamos con nuestro testimonio. Es algo que muchas veces, incluso me ha pasado, nos ha pasado a todos los cristianos, porque a ver, los cristianos no dejamos de ser seres humanos, eso nos ha pasado a todos. O sea, que Dios acá a través de Pablo de Tardo, acá nos advierte como que tenemos que tratar de llevar una línea y decir que no se contriste el Espíritu Santo. O sea, además de que se comprueba como lo que vimos, al igual que en Efesios 1, también en Efesios 4, se comprueba que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, o el día de la promesa. En Efesios 1 dice el día de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa, esperando la redención, y acá habla solamente del sello para el día de redención. La contristación del Espíritu Santo, perdón que porque me salí de la conversación porque se me había cortado, ahora lo enchufé. La contristación del Espíritu Santo es básicamente, digamos, para, digamos, en el sentido práctico, ¿no? Es cuando uno, bueno, cada vez que pecamos, claro, o nos sacamos de Dios, apagamos el espíritu, y si nos alejamos de Dios, o sea, debe haber como distintos grados, ¿no? El que está, el cristiano que está apartado, alejado, o enfriado, tiempo, mucho, bueno, lo que sea, digamos, ahí está. O sea, uno contesta el Espíritu Santo cuando ya está en un pecado, digamos, pero si vos estás en un pecado, si bien la palabra de Dios no clasifica los pecados, ¿no? Porque en realidad para Dios... Con eso, si vos investigás bien, la Biblia dice que hay pecados mortales y hay pecados no mortales. Sí, no, pero es otro tema, no quiero entrar en ese tema, pero la Biblia sí clasifica pecados. Va a ser hasta 2 de la mañana, estoy hablando, no. Está bien, está el pecado, bueno, está el pecado imperdonable, que el Señor, que es la blasfemia contra el Espíritu. No, además, en Corintios hay un pasaje que dice que hay pecados mortales y pecados no mortales. Ah, bueno, pero es otro tema, no quiero entrar en ese tema. Está bien, pero digamos, la Biblia sí clasifica pecados. En la vida cristiana, cada vez que nosotros pecamos o nos enfriamos, capaz que nos podemos enfriar o te alejas o te enfrías espiritualmente o no, estás apagando, en cierta manera apagando, como diría en Pentecostal, el fuego del Espíritu. O sea, estás apagando, atenuando la presencia del Espíritu. A través del pecado de la persona, claro. Y se hace que se contrite el Espíritu Santo. Está bien. No, listo, una corrección. Sí. Buenísimo. Bien. Pero bueno, ahí vimos Efesios 4, el segundo pasaje que habíamos visto hasta ahora. Habíamos visto ya Efesios 1, Efesios 4. La idea es pasar ahora al libro de Colosenses, el de Colosenses 1. Sobre todo desde el 9 al 12. Colosenses 1, sobre todo del 9 al 12, del 3 al 14 en general, pero sobre todo del 9 al 12. El título de ese pasaje en la versión Reina Valera, es la M60, por ahí si otro tiene otra versión, la NBI, la NTV, Dios habla hoy, y otra versión por ahí, o sea, tiene otro título diferente. El título en la versión Reina Valera es Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. El título que aparece en Colosenses 1, del 3 al 14 en la versión Reina Valera. Acción de gracias por intersección, dice la NBI. Colosenses 1, ¿no? Estamos hablando del 9 al 12. Colosenses 1, 3 dice acción de gracias por intercesión, dice. Pero bueno.
Igual los Sí, sí, títulos los sí. pusieron los hombres, Ya. no pusieron Sí, pero bueno. algunos en la NBI que los títulos por ahí no los ponen. Por ahí la Valera sí los pone, la NBI no. Pero Claro, son claro, está bien, detalles, vamos a decir. está bien, está bien. Pero sobre todo desde el 9 lo que tenía pensado leer, se podría leer todo desde el 3 al 14, pero todo a partir del versículo 9, en el cual dice, Colosenses 1 desde el 9, dice, en la Valera por lo menos, bueno, si vos la lees en la NBI, bueno, en la Valera dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dado gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Sobre todo lo que vimos yendo en línea con muchas de las, si bien Marcelo por ahí no estuvo en las charlas anteriores, pero Rodrigo sí, y veamos mencionado muchas de estas cualidades y componentes y funciones que cumple el Espíritu Santo, ¿no? Los cuales quedan revalidados todavía más acá en este pasaje que acá citamos de Colosenses 1, ¿no? En el cual Pablo pide al pueblo, a la congregación de Colosas, que se le concediera sabiduría espiritual, ¿no? O sea, según el título de la Valera de 1960. Si bien valía la pena lo del 3, pero como la esencia principal está desde el 9 en adelante hasta el 12, leímos solamente esos 4 versículos. Sobre todo es interesante el motivo por el cual mi tocayo, en Pablo de Tarso, pide para que los colosenses puedan tener y ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, creciendo en el conocimiento de Dios, llevando fruto en toda buena obra, que ya sabemos de Gálatas 5 que el fruto del Espíritu Santo, bueno, todos sabemos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La Bueno, la paciencia Biblia también se sabe que es un yo fruto tengo, del disculpa, Espíritu, ¿no? no, ¿Sí? hay una Biblia, hay una versión que no es muy conocida, que es la Biblia de las Américas. Sí. Yo estudié un año en el Seminario Teológico Bautista hace bastante, y usábamos esta versión, porque esta versión, esto es para hablar en otra clase y es algo muy técnico, pero porque la Reina Valera, Cipriano fue Reina Valera, pero Cipriano de Reina, que fue el que la tradujo, usó el texto crítico, o sea, usó un texto crítico que el que tenía en ese momento, del siglo XIV, no sé cuándo fue la primera traducción, era el texto griego. Pero después aparecieron, ustedes saben, la crítica textual, apareció en textos más antiguos y se fueron cambiando algunas palabras con papiros o con textos más viejos. La Biblia de las Américas usa el texto crítico de Westcott y Hort, que son dos tipos que, bueno, estudiosos, que hicieron un texto crítico. Sí. Reina Valera usó el texto crítico de Erasmo, que es del siglo VI, o sea, es bastante viejito ahora, en su momento no. Pero estos tipos usaron el texto, estos hermanos estudiosos, el texto crítico de Westcott y Hort, lo pueden googlear después, eso lo aprendí en el seminario, que usa ¿cómo es? Textos más viejos, los textos se catalogan. Por eso y es una versión muy fiel. Dice así: por esta razón, también nosotros, desde el día que no supimos, Sí. bueno, ahora lo busco bien y sí, lo necesito de memoria. La traducción era es la Biblia de las Américas. La Sí. traducción se llama la Biblia de las Américas. La podés googlear o si la tenés en el teléfono, la buscás esa versión y te la tienen que traer porque
es conocida, lo que pasa es que no es muy popular, pero es muy buena. Por esta razón, también nosotros, el verso 9, ¿no? Desde el día que lo supimos, dice acá, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Ahí cambia la palabra la Valera, ¿no? Sin Verso 10, comprensión. comprensión, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener, acá creo que también cambia, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. No sé cómo dice. Bueno, cambia alguna palabrita, pero a veces voy a tener otra nóptica, sino otra, te amplía, ¿no? Es como, te amplía. Pero bueno, listo, Sí, pero no el difiero más. concepto es similar, sí. Sí, Es sí, similar el exacto. concepto claro, son las cualidades que vienen como consecuencia de, o sea, que una persona está llena del Espíritu Santo. O sea, si bien varían en algún que otro término las palabras, pero conceptualmente, o sea, la idea es la misma. ¿Sabes? O sea, el Espíritu Santo es el que nos llena a nosotros de lo que es la sabiduría, inteligencia o el término comprensión que utiliza esa versión de la Biblia, la de América, Sí, que es el conocimiento de Dios, fortalecido con el poder, toda la potencia de la gloria, para toda paciencia y longanimidad, que en esa versión creo que en vez de longanimidad dice perseverancia, ¿no? claro. O sea, que Está pueda bien, cambiar algún término u otro, o sea, el concepto es igual, o sea, es igual, para nada, no se el cortaría. concepto es el mismo, más allá de cuál es la versión que se Sí. use, ¿sabes? Lo importante es que la plenitud, Son la cualidades que ple- provienen del Espíritu Santo y que nosotros al tener una vida de comunión con Dios podemos ir incorporando todas estas cualidades, ¿no?, que nosotros tenemos, llevando una vida espiritual disciplinada, ¿no? O sea, claro, buscando a Dios, orando, ayunando, o sea, leyendo la palabra, tratando de obedecerla, de vivir en santidad, o sea, nosotros de esa manera somos cada vez más llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va haciendo incorporar dentro nuestro todo este tipo de cualidades que figuran acá en el texto que acá vimos, que lo leímos tanto en la versión tuya de las Américas como en la mía de la Reina Valera. Es una consecuencia de que el Espíritu Santo está presente de una manera muy significativa, ¿no? Vamos a decir. Como consecuencia uno empieza a tener todas estas cualidades, ¿no? Más sabiduría, pues empieza a tener más inteligencia, puede tener discernimiento de determinadas cuestiones que otras personas no lo tienen, por no tener el Espíritu Santo, o por no tenerlo tan presente en su vida como nosotros. Este, que podemos crecer en el conocimiento de Dios, dando más frutos para buena obra. Son todas cualidades que nosotros tenemos que cuidarnos de tenerlas para que puedan estar cada vez más presentes en nuestra vida, a medida que nosotros vamos avanzando en la vida cristiana. Es algo que de alguna manera es como una prueba que nosotros tenemos de que, o sea, realmente el Espíritu Santo está actuando de una manera significativa, este, y está presente de una manera significativa dentro de nosotros. Cuando, cuando realmente se empieza a notar todos estos componentes sobrenaturales, ¿no?, en nuestra vida, que no lo tienen personas que por ahí son, vamos a decir, se lo puede llamar agnósticas, o que no son religiosas, o que no tienen una vida de comunión con Dios, y se nota una diferencia muy grande. O sea, cuando nosotros nos calibramos de manera muy intensa con el Espíritu Santo, son cosas que van sucediendo de manera espontánea, ¿no? Como consecuencia de que realmente tenemos una disciplina espiritual, ¿no? Pero bueno, la siguiente cita es en Colosenses 2:12, este, Colosenses del 1 pasamos al 2, capítulo 2, del versículo 12.
de Colosenses. Que dice, es un solo versículo, nada más. En Colosenses 2, versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder que le levantó a Jesús, el poder de Dios que le levantó de los muertos. A Jesús, obviamente, ¿no? Está hablando de Jesús, ¿no? Le levantó de los muertos a Jesús, ¿no? Esto viene, o sea, esto es, si bien vos que por ahí en la primer charla de la que formás parte del Espíritu Santo, por ahí la primera vez, creo, pero esto ya es como una serie de 3 charlas anteriores en las cuales hemos hecho mucho énfasis que a través del Espíritu Santo es que como la manera en la cual Jesús logró resucitar de los muertos, el poder de Dios, no sé. A través del Espíritu Santo hizo que Jesús resucitara de los muertos. Así como lo vamos a hacer nosotros, cuando eventualmente si nosotros tengamos que estar resucitados, vamos a hacerlo mediante la acción y el poder del Espíritu Santo también, así como lo fue que yo en una de las charlas anteriores lo dije, fue como que en ese sentido fue como el iniciador, de alguna manera, el propulsor de lo que nos iba a suceder después a todos nosotros. Así como Jesús logró a través del poder del Espíritu Santo resucitar de los muertos, lo vamos a poder lograr nosotros en el tiempo, digamos, escatológico, vamos a decir, vamos a poder resucitar también, así como lo pudo hacer él. O sea, esto lo saqué de varios comentarios de varios pastores que habían hablado sobre este tema, sobre la enorme importancia que había tenido el Espíritu Santo en general en todo el ministerio de Jesús, que había permitido hacer muchos milagros, muchas sanidades, incluso resurrecciones de muertos también, que hizo Jesús también. Y Rodrigo la sabe porque la escuchó. Yo lo escuché, cité varias veces un pasaje de la Biblia que dice que si todas las obras que Jesús hizo fueran a ser contadas o redactadas, no alcanzarían todos los libros del mundo. Hay un pasaje de la Biblia que lo dice, o sea, porque fueron tan innumerables las obras milagrosas y sobrenaturales que hizo Jesús, pero prácticamente no alcanzaría ni todos los libros del planeta como para poder redactar todas y cada una de ellas. ¿Viste? Y bueno, los pastores justamente resaltan la importancia fundamental que Jesús, Jesús tenía una vida de oración, que sistemáticamente la Biblia lo dice, que muchas veces él se alejaba de las multitudes para orar y para estar con el Padre, para poder ser lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y justamente esa plenitud que tenía justamente a causa de haber buscado durante mucho tiempo a Dios en oración, es esa misma plenitud la que luego posibilitaba que después él lograra, o sea, como se lo quedó testificado, que lograse llegar a, después en algún momento, a hacer todas las obras milagrosas que hizo. Una consecuencia fue incluso el modelo que él nos dio, porque él mismo fue el iniciador de ese modelo, porque justamente, o sea, todo lo que él hacía en público era consecuencia de lo que primero él hacía en privado, buscando, o sea, alejarse de las multitudes para ir a orar en un lugar apartado, sin nadie que lo acompañara, para estar solamente con Dios, para poder llenarse de Dios, del Espíritu Santo, y luego poder hacer todo lo que después está testificado en la Biblia que hizo después de manera pública. Todos los milagros, sanidades y resurrecciones que hizo. La secuencia de tener una vida totalmente calibrada con el Espíritu Santo, totalmente calibrada con Dios. O sea, y ese mismo modelo y ese ejemplo es el que tenemos que incorporar nosotros, es decir, seguir la misma disciplina, buscar a Dios
de orar a Dios, como muchos pasajes lo dicen, que tenemos que, creo que es en Mateo capítulo 7, dice que lo tenemos que hacer de alguna manera, como reservarnos un tiempo en nuestra propia casa de manera privada, ¿no? Uno de los pasajes que lo dice, creo que es en Mateo 7, está en Mateo, pero no sé si es capítulo 7 también, ¿no? Como que, la orden para nosotros es como era entrar en nuestro aposento. Aposento en ese momento era habitación, ¿no? Lo que ahora sería habitación, ¿no? Entrar en el aposento y, o sea, cerrando la puerta, o sea, buscar a Dios en oración, ¿no? Y lo que uno hace de esa manera en privado, el orar, el buscar a Dios, Dios lo recompensa en público. Hay un pasaje que lo dice, ¿no? Lo que uno hace en privado, después Dios te lo recompensa en público, haciéndote hacer milagros, resurrecciones, haciendo que el poder de Dios se te manifieste en tu vida, ¿me entendés? O sea, Perfecto, eso de muy... manera pública, ¿sabes? O sea, es una recompensa de haber buscado a Dios y buscado el Espíritu Santo, de tener una vida de intimidad con Dios. La El consecuencia de tema, eso que después... el tema del Espíritu, perdón que te interrumpa, pero el tema del Espíritu Santo yo, es un tema, un gran tema, inclusive que creo que es lo que, digamos, eh, distingue o es uno de los temas que distingue a lo mejor a las denominaciones que conocemos, bueno, de la iglesia evangélica, pero yo creo, yo soy yo esto lo creí, yo nací en una iglesia de los hermanos libres, bueno, como Pablo va de la puerta abierta, que es hermano libre, pero es renovada. Mi hermano el pastor Bogarra se renova, esos son más abiertos. Yo una iglesia muy cerrada, donde se, 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 se cercioraba te enseñaba mucha vida, mucha escatología, mucho los tiempos, mucha vida, pero el tema del espíritu yo notaba, y yo me pregunté una vez, después la vida me llevó, me cambié de iglesia, me fui a otra iglesia de los hermanos libres, en Palomar, el pastor Sergio Balestero, a lo mejor lo conocés, Pablo, que son más abiertos, y después, ahora estoy en Ciudad Alto. Pero bueno, la cuestión es que yo cuando estaba en mi primera iglesia, que me fui lo más bien, con mucho amor, sentí un cambio y quise irme y bueno, pero yo notaba, digo, ¿por qué si el Señor Jesús dijo, cuando hizo la gran comisión, te cuento con mis palabras, no cito el pasaje porque no tengo mucha memoria de citar el pasaje literal, pero el concepto es, ustedes van a recibir este poder y más aún, y van a poder, bueno, decía, aplastar serpientes, bla, o sea, que como todo el poder que había, y bueno, eso va atado a los temas de los dones de espíritu, y lo que yo me enseñé en el momento cero es que no, que algunos dones fueron para algún tiempo, mientras se cerró el canon, bla, 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 y yo nunca me cerraba esa Eso hay una postura, discusión, eso todo porque material de digo, discusión. Eso hay porque dos corrientes de claro, pensamiento pero el muy... espíritu no puede cerciorar si Dios, si el concepto que tenemos de Dios, que es bueno, soberanos, uno de los atributos de Dios, bueno, soberano, inmutable. Inmutabilidad de Dios es que Dios no cambia. Y si Dios es, lo concebimos en tres personas, y una de esas es el espíritu, y si es inmutable, yo razonaba siendo un niño espiritual, pero ¿cómo que ahora, para un niño ya estaba Sí, sí, creciendo, pero de eso tenía tenés dos Dios? corrientes muy definidas de Claro, pensamiento. por Unos eso, son los cesacionistas y otras son los continuistas. O sea, claro, los bueno, cesacionistas creen, como decís vos, ¿no? igual como dice Pablo en las cartas, en Corintios, hacerlo, ejercer el don, todo, digamos, en orden, porque viste que Corintios cuando hablaban en lenguas y bla, 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 vos ya sabemos todo eso, pero bueno, Sí, pero yo digo, a mí Dios, yo no tengo dones carismáticos, pero bueno, igual eso a veces es para esterilizarse uno sí. y querer, entre comillas, quizás sobresalir o lo hace uno, o es Uno puede algo, tener dones, o sea, que por ahí no sean tan, este, vamos a decir, llamativos, pero puede tener don de sabiduría,
el don de sabiduría, bueno, aconsejar, el don de el don aconsejar a alguien, aconsejamiento, el don de que exhortación, necesita una obviamente. palabra de aliento, necesita, y vos capaz que tenés el Pero don de cuál hacerlo. es tu visión? ¿Creés que una parte de los dones no estarían vigentes? ¿O no? Pablo, te pregunto porque a lo mejor te pongo en una cosa No, intrincada, no, porque pero los que son cesacionistas se agarran mucho de 1 Corintios 13, dice que va a haber, que lo que sobresale es la fe, la esperanza y el amor, y todos los dones, en algún momento los dones se van a acabar y esto. cuando venga lo Y perfecto, ellos pero creen perfecto que no es. ese A mí momento me fue el siglo enseñaron, I. a mí me Ellos enseñaron que creen, cuando venga lo perfecto, cesará la lengua, bla, 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 el claro, pasaje, pero cuando venga lo perfecto, a mí me enseñaron que era cuando se cierre el canon. Eso no es así. Cuando venga lo claro, perfecto es cuando venga el Señor. Perdón claro, que ponga medio claro, loco, pero pero ellos interpretan otra cosa, por eso. Pero bueno, son dos bueno, corrientes de pensamiento que... quería aportar, a lo mejor no suma mucho lo que están hablando, pero quería aportar. Porque para mí Dios es igual. Y el otro tema que a mí, que es central y neutral, que a mí me tocó mucho, yo no sé si les compartí en el chat de ustedes, ¿ustedes lo conocen a Itiel Arroyo, en español? El predicador. Es muy Sí, me bueno. parece que sí, no sé. Si quieren, es un muchacho joven, debe tener menos de 40, no sé, menos de joven, pero es muy capaz, le habla mucho, en realidad le habla a un público más juvenil, o sea, pero bueno, pero es muy de la palabra. Y a mí hace unos meses escuché una palabra de él, que era una interpretación de la parábola de 10 vírgenes, del aceite, y que bueno, pero se lo resumo porque es un mensaje de 50 minutos. Después se lo voy a colgar y véanlo un día que tengan tiempo, dura 50 minutos. O sea, pero es muy llevadero, es re bíblico ese muchacho. Sí, Creo que lo viene había a escuchado Argentina. en un par de videos, me parece que lo vi Bueno, ahí. sí, 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 que digo, este mensaje a mí me fue una bendición. Y él lo que dijo, para sintetizarlo en una frase, es que si bien la parábola de 10 vírgenes también tiene una aplicación escatológica y profética, porque uno dice, no, eso va a ser la gran tribulación, bla, 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 bueno, no importa, porque tiene una aplicación escatológica, si va a ser la gran tribulación, bueno, pero lo que él dice, que estamos como entrando a lo mejor en los últimos tiempos son en el principio de dolores, algunos dicen que la iglesia pasa o no pasa, bueno, la tribulación, bueno, eso es otro tema que da para muchas charlas, pero lo que él dice, y lo práctico y lo espiritual, es que el significado del aceite de las vírgenes es la intimidad que tenemos con Cristo, y eso lo da el Espíritu. O sea que lo acoto porque está atado a lo que estamos hablando. No sé si se claro, entiende. sí, sí. Sí, sí. Era la Después que tiene comunión con el Espíritu Santo y buscar a le voy a Dios pasar, en oración. le Sí, voy a sí. pasar esa prédica después cuando cortemos. Sí, Y sí. véala porque está muy bueno. Bueno, listo, nada más. No quiero. Pero bueno, ahora solamente nos quedan esas las dos. Por eso tengo un resumen chiquito que es para dar, además de las dos citas que vamos a ver, que son de Primera Juan. Son las dos últimas citas que tengo sobre este tema. Y a lo último les voy a dar un pequeño resumen, digamos, en general, sobre todo el tema del Espíritu Santo, desde la primer charla que habíamos dado hace 2 o 3 jueves hasta hoy. Así que, o sea, vamos a ver las últimas dos citas de Primera de Juan, más el resumen, que es unos pocos párrafos, no es muy largo, no es el resumen, así que, pero bueno. Una de las citas que iba a ver son de Primera Juan, unas en el capítulo 4 y la otra en el capítulo 5. Primera Juan 4:6 es una. Primera de Juan 4:6, este, que dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Me pareció bastante atinado colocar este pasaje, ¿no? Porque acá se hace una diferencia muy grande lo que es entre lo que es por un lado un espíritu, que es el que nosotros tenemos, que es el de verdad,
Y por otro lado, el espíritu que es el que, bueno, el que está en el mundo, ¿no? El espíritu de Rob, ¿no? Como se le menciona, digamos. Este, es como, como que de alguna manera acá habla sobre el Espíritu Santo como un sello de identificación, más allá de lo que habíamos visto en los dos pasajes de Efesios, ¿no? En Efesios 1, capítulo 1, decía que nosotros habíamos sido sellados, el Espíritu Santo de la promesa, y que se vuelve a reiterar en Efesios 4, también, donde habla de que nosotros, que nos tuvimos que contestar al Espíritu Santo, con el que fuimos sellados a la espera del día de la redención, ¿no? Cuando dice en Efesios 4, como un elemento, vamos a decir, de identificación, ¿no? Como que a un determinado, a un papel, a un documento, un certificado que a vos te dan, siempre de alguna manera te colocan un sello, ¿no? Como diciendo de alguna manera que ese certificado fue emitido por una entidad, o sea, por un organismo determinado, ¿no? O sea, que tiene que ver con una cuestión identificatoria el sello. O sea un sello personal de una persona puntual, un individuo, o una organización, de la FIP, de donde fuera, de una organización. El sello tiene que ver con identificación. O sea siempre se utiliza la alegoría del sello justamente, o sea, el lenguaje que utiliza la Biblia es un lenguaje alegórico, no es un lenguaje es que literalmente Dios nos puso un sello en la espalda a nosotros, ¿no? No, porque no se nos ve por ningún lado que tengamos un sello en la espalda, ¿no? Claro, bueno. Lógicamente es un lenguaje alegórico, es decir, que tiene que ver con nuestra pertenencia a Dios. Nosotros somos, a partir de que el momento que nosotros recibimos al Señor, y nosotros somos de Dios, como dice acá en 1 Juan 4, y conocemos a Dios, porque o sea, tenemos una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de búsqueda de la palabra, una búsqueda de santidad, de vivir una vida de obediencia. En definitiva, tener una vida cristiana, una vida espiritual disciplinada, justamente eso, nos hace tener una verdadera pertenencia a Dios. El hecho de que el Espíritu Santo more adentro nuestro y que pueda tener una influencia significativa dentro de nosotros, eso nos hace tener una verdadera pertenencia a Dios. O sea, es la metáfora en la que se habla justamente del sello, cumple justamente esa finalidad. O sea, de que nosotros, de alguna manera, a partir de que nosotros aceptamos al Señor, somos, vamos a decir, no somos como una pertenencia suya de Él, ¿no? A partir de que nosotros somos. Y acá es como que en 1 Juan 4 nos pone como en una situación como diferenciándonos, ¿no? ¿No? Como que el que es de Dios, los que somos de Dios y conocemos a Dios, y, y conoce a Dios, Él nos oye a nosotros, o sea, a los que predicamos la palabra, ¿no? Y el que no es de Dios no nos oye, o sea, a los que por ahí nosotros proclamamos el mensaje, o sea, damos la gran comisión. Y si en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, como diferenciando dos tipos de personas totalmente diferentes, ¿no? Los que tienen o tenemos, primera plural, el espíritu de verdad, Espíritu Santo, y los que tienen el espíritu del mundo, ¿no? Los que son del mundo, ¿no? Vamos a decir. El espíritu de lo que dicen acá, el espíritu de error, como dicen 1 Juan 4, ¿no? Aclarando como algo anexo, ¿no? Que el espíritu que nosotros tenemos de verdad, como dice un pasaje bíblico, es mayor que el que está en el mundo, ¿no? Que el espíritu que está en el mundo. En muchos de los pasajes, alguna de las citas bíblicas que se me ocurren como datos anexos, ¿no? Es algo en lo Acá cual lo que nosotros dice tenemos algo que es crucial, disculpa que te interrumpa, Pablo, más sí. arriba, que es un pasaje que yo no tenía tan en mente que decís vos, pero obviamente está ahí en el párrafo, pero en el mismo párrafo, en la misma idea, Pablo dice que en realidad el pasaje es el testeo, el chequeo de la disensión del espíritu. ¿Y cuál es el centro? Y el pasaje dice, todo, en estos conocéis
el Espíritu de Dios, Claro. el verso 2. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. De Dios. Esa es Bien. la prueba del testeo, cuando se chequea algo. ¿Cómo chequeas un espíritu? Bueno, el que confiesa de corazón, ¿no? No, 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 Claro, no, y que confiesa no, a Jesús de corazón, que confiesa que Jesús vino en carne. O sea, claro, eso se claro, diferencia en los que estamos de un lado, que tenemos el Espíritu de verdad, y saca el Espíritu Santo, de los que no lo tienen, o sea, de los que están, bueno, no, los que no aceptan a Jesús, ¿no? Los que viven alejados de Dios, los que viven una vida de acuerdo a sus deseos de la carne, vamos a decir, ¿no? Que no, o sea, que no están en sintonía con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, que hace y el como que no diferenciar confiesa a entre un Jesús, grupo de personas y el otro, ¿no? no. De alguna manera acá, sí, el primera Juan 4 es para leerlo todo entero, en eso tenés Sí, razón, para ¿no? todo. Es para, No, no, no solamente es para porque leerlo estaba, solamente el 6, es estaba para leerlo todo repasando entero, ¿no? repasando el contexto, por eso lo que es bien. Claro. Listo, listo. Es un capítulo que es enormemente significativo, en realidad. O sea, yo lo puse solamente el 6, pero en realidad era para ponerlo todo, obviamente. Sí, Puse solamente el versículo 6 porque es donde más se ve la diferencia, ¿no? Dice que en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿no? claro. O sea, en realidad es para ponerlo todo, del 1 al 6, ¿no? En realidad tenés razón, pero bueno, o sea, por una cuestión también de tiempo, ¿viste? Para que una No, cuestión no, de no, aclarar, ¿viste? listo, listo, no, no hay problema. Sigamos. Resaltar, digamos, lo que es, o sea, más evidente o más visible, que puede, o que puede clarificar más los conceptos, vamos a decir. Por eso que yo elegí dentro de los versículos de ese pasaje de Primera Juan 4, el versículo número 6. Pero en realidad tenés razón que era para leerlo todo, porque claramente se identifica el espíritu de Cristo y el del anticristo, ¿no? Claramente. O sea, es muy bueno para leerlo todo, es recomendable inclusive para leerlo todo, ese pasaje de Primera Juan 4. ¿Sí? Y bueno, el último que tendría para citar sería el de Primera Juan 5, avanzando un capítulo más, en el versículo 6. En Primera Juan, capítulo 5, versículo 6, y este ya es el último que citamos del Espíritu Santo. Al final se armó una charla bastante buena, ¿viste? No solo hubo gente, sino que hubo charla, hubo intercambio. Sí, sí. Pero bueno, leemos la última cita, que con esta terminaríamos, más el resumen que tenemos. O sea que igual es un resumen cortito, tampoco que va a llevar mucho tiempo el resumen, tampoco. Y la cita que tenía pensado desarrollar como última cita era Primera Juan 5, versículo 6. Primera Juan 5, versículo 6. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Acá esto es una indirecta como para hablar del bautismo, pero bueno, pero no vamos a entrar en el tema del bautismo. Mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Me pareció un buen pasaje como para poder incluirlo en la nómina, la lista de todos los que teníamos, vamos a decir, lo que tenía seleccionado. Es decir, seguramente que hay muchos pasajes más, ¿no? Seguramente que si nosotros, entre nosotros tres, nos ponemos a citar todos los pasajes que hablan de alguna que otra cualidad que tiene relación con el Espíritu Santo, nos podríamos pasar, o sea, quizás horas y horas, ¿no? Pero bueno, o sea, yo traté de rescatar, digamos, de alguna manera las citas que me parecieron más significativas, más importantes, o por ahí que pueden llegar a dar una explicación por ahí un poco más clara de lo que son los papeles, los roles, las funciones que cumple en nuestra vida el Espíritu Santo, ¿no? Y esta que se describe acá en Primera Juan 5:6
en realidad viene a colación de muchas de las anteriores que habíamos visto en varias de las reuniones o de las charlas anteriores. Y una de las citas que habíamos visto en algún momento, que era es el Espíritu Santo, es el que nos da, que es el que nos hace a nosotros dar testimonio de Jesús. Es un pasaje, creo que en el Evangelio de Juan, ¿no? En vez de una de las cartas, como estamos viendo acá, es en el Evangelio de Juan. Es el que el Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros dar testimonio de Jesús, ¿no? Entre otras cosas que dice ese mismo pasaje de Juan, que dice que el Espíritu Santo es el que, como uno de los roles clave que cumple, que es el que convence a las personas de juicio, de justicia y de verdad, de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Como uno de los papeles o roles o funciones clave que cumple el Espíritu Santo, ¿no? De que convencer a las personas que, digamos, como que no somos nosotros humanamente que convencemos por nuestra elocuencia o por nuestro poder de convicción o por nuestra labia o por nuestra capacidad de argumentación, sino que es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros y que hace que esas personas se convenzan de pecado, justicia y juicio, ¿no? Que por lo tanto sean movidas al arrepentimiento y a la conversión, ¿no? Muy importante eso que decís, este último, porque a veces por nuestra propia, hablo en general, no digo nosotros, ¿no? Ustedes y yo siempre en general, podemos caer los creyentes, digo, ¿no? Los hermanos, podemos a veces, por eso que todo está vinculado, ¿no? Espiritualmente, nuestro vínculo, nuestra intimidad con el Señor, nuestro vínculo espiritual, nuestro cultivo espiritual, nuestra presencia del Espíritu en nosotros, todo está vinculado, pero digo que a veces en nuestra humanidad, porque tenemos una vieja naturaleza que, bueno, tendría que seguir siendo atenuada, pero que en esa vieja naturaleza está el yo, el egocentrismo y la autosuficiencia, que para mí, esto para mí es el pecado capital del hombre, ser autosuficiente, valerse por sí mismo, ¿no? Pero bueno, en esa cosa, a veces creemos que aún ejerciendo algo espiritual como una prédica, o una palabra, o algo, a veces confiamos en nuestras propias, entre comillas, fortalezas que hemos cultivado quizás sanamente, de la oratoria o el estudio bíblico, todo, y nos convertimos como medio en la cosa mental de nuestra capacidad mental, y no es así, y un hermano más simple puede, con un gesto o no, y no con tanta palabra, puede mostrar más el amor de Dios, y eso es lo que Dios ve, ¿no? Pero bueno, hay que cuidarse. Digamos, la preparación puede servir como un anexo, claro, como algo suplementario, vamos a decir que puede ser útil, ¿no? O sea, no es algo que va en contra de la preparación, esto, o sea, son digamos, herramientas, no es lo fundamental, ¿no? O sea, lo fundamental es la presencia de Dios, o sea, que el Espíritu Santo realmente a uno lo acompañe, lo respalde, o sea, realmente el Espíritu Santo sea el que actúe de manera, vamos a decir, eficaz, poderosa, digamos, de alguna manera, a través de nuestra vida. O sea, lo fundamental es eso, más allá de que puede ser positivo también que le podamos agregar como un anexo de la preparación académica que podamos tener, a ver, o sea, de alguna manera eso no anula la preparación académica, o sea, no, pues sino que no es lo principal. Es una herramienta. Lo fundamental, o sea, es el hecho de tener la presencia del Espíritu Santo. Claro. O sea, sin descartar lo que es la preparación, ¿no? Claro. Claro, obviamente. Además tenemos que ser prolijos al exponer las verdades de Dios para que se entiendan más, ¿no? Obviamente. Digamos, lo que sí ponerlo en el orden de prioridades correcto, es decir, que en primer lugar tiene que estar, o sea, que el Espíritu Santo tiene que estar, o sea, adentro de uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso no hay que decir... El primer lugar de prioridades está en la presencia de Dios. No hay que decir verlo al enseñador de la palabra,
o el predicador de la palabra, el maestro de la palabra, que es otro don, no hay que verlo, a veces lo vemos, uy, qué capo este tipo, o qué capo, bueno, si usan algo, no, un mensaje, una palabra, un vocablo vulgar, pero qué capo, qué elocuente, y a veces notamos cosas y no nos decimos, no, qué dependencia del Señor para, no, a veces mismo nosotros, o hablo yo, he elogiado alguien que vio muchas veces, ¿no? Una prédica y que te hace ver que desentierra las verdades que a veces son difíciles de ver en la palabra de Dios, las hace simples y veo qué habilidad que tiene, ¿no? Es algo, en realidad es algo que es dado por el Señor, ¿no? Ya. ¿no? Que muchas veces el Porque, Espíritu Santo es que te hace justamente, te pone palabras en la boca justamente de una manera de poder conducir el mensaje de una manera determinada o hacia un lugar determinado, claro, hacia una temática determinada, sí, ¿no? O sea, eso tiene mucho que ver la obra del Espíritu Santo también, o sea, no es algo que uno tampoco lo fabrica humanamente, ¿sabes? O sea, claro, mucho de eso está relacionado también con el accionar del Espíritu Santo, mientras uno por ahí quizás está predicando la palabra o haciendo, ministrando, haciendo... ¿sí? Pero bueno, son las dos cosas que quería resaltar del último pasaje también. El Espíritu Santo es el que nos hace dar testimonio de Jesús, porque justamente el Espíritu Santo es la verdad. Aclarando de que el Espíritu Santo es la verdad también, ¿no? Al igual que como Jesús se presentó como el camino, la verdad y la vida, bueno, el Espíritu Santo acá, en 1 Juan 5:6, se lo presenta como la verdad también, ¿no? Así como Jesús, ¿no? En Juan, en el libro de Juan se lo presenta como camino, verdad y vida, el Espíritu Santo, que también es Dios, se lo presenta como la verdad también, ¿no? Esto como una prueba también de la Trinidad, ¿no? Como que si Jesús se presentó como la verdad, bueno, acá el Espíritu Santo se lo presenta como la verdad también. muy bien, muy Como bien. que tanto uno como el otro son Dios, ¿viste? Qué pena. Pero bueno, ese es otro tema que no tiene que ver tanto con eso. Pero bueno, si quieren para ir redondeando, podemos leer, lo voy a tratar de leer lo más rápido posible. Resumen sobre el tema del Espíritu Santo que vimos en estas 3, 4 charlas. Lo, Voy a te- tratar de hacerlo lo más rápido posible. lo tenés por casualidad escrito como que lo podamos leer, no digo de computadora, pero de alguna manera legible, así lo tenemos o Sí, no. en un archivo Word lo tengo. Bueno, después compartirlo, por lo menos a mí no lo leí porque falté las primeras 2 o 3 clases, pero bueno, Sí, sí. si lo podés Pero subir, bueno, si buenísimo. quieren, lo puedo, o sea, así de manera para grabarlo en el audio, lo pongo así. Y vuelvo a tratar de decirlo rápido, cosa que Dale, dale, está consuma bien, los menores minutos posible. dale. Pero bueno, primero con el resumen que puede haber dado todas las citas. Dice, como podemos ver, se han mencionado varias referencias en la Biblia sobre las variadas utilidades y manifestaciones que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida como cristianos. Una de ellas es que nos puede revestir de gran destreza, ciencia, sabiduría, entendimiento, inteligencia, conocimiento, consejo y habilidad. Esto está en Éxodo 31 y 35, Deuteronomio 34, Isaías 11, Hechos 6 y Colosenses 1. Al punto de inclusive tener revelación y poder descifrar misterios y sueños. Esto está en Daniel 5, 1 Corintios 2, Efesios 1, 1 Juan 4 y 5, poniéndonos en una posición de mayor calidad que el resto de las personas que no lo tienen, ya que describe al propio Daniel como alguien que fue hallado 10 veces mejor. Y para ejercer estas cualidades es que se nos reviste con poder sobrenatural para ejercer los ministerios, cada uno de ellos según el don que nos haya querido confiar: profecía, sabiduría, ciencia, sanidad, lenguas y discernimiento, como está en Lucas 5, en 1 Corintios 2 y en 1 Corintios 12. Otro detalle importante es que además de darnos dones, el Espíritu Santo actúa aún a pesar de nuestra debilidad o limitación, en 1 Corintios 2. Muchas veces dándonos palabra cuando no la tenemos humanamente,
o permitiéndonos lograr determinadas metas que no lograríamos hacer por nuestra cuenta. El mejor ejemplo es que mediante el Espíritu Santo lograremos resucitar de los muertos, así como lo hizo el propio Jesucristo. En Hechos 13, Romanos 4, 8 y 10 y Colosenses 2. Y de hecho el propio Jesucristo es el primero que ha bautizado con el Espíritu Santo y no en agua, no en Juan 1, siguiendo luego su ejemplo los apóstoles, en Mateo 28. Otra característica mencionada también en Isaías 11 es nuestra guía que nos hace proceder con rectitud y justicia, según el criterio que el propio Espíritu nos da para juzgar y entender. Y de esta forma actuar de la manera más correcta acorde a cada situación. Como está en Isaías 11 y en Hechos 8 y en Hechos 10. Otra cualidad es que el Espíritu Santo nos indica que le pertenecemos al Señor. Es un sello distintivo de que somos propiedad suya, como lo vimos recién en Efesios 1 y 4. Otro rasgo distintivo, que es uno de los más mencionados, es el ser compañía y consolación. De Juan 14, 15 y 16. Ya que Dios nos prometió no dejarnos huérfanos, sino acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo, justamente mediante su Espíritu Santo. Y si es necesario, dándonos consuelo y apoyo en alguna circunstancia por la que podamos estar pasando. Y lo dejé en una pequeña síntesis de 5 puntos, en el cual, sintetizo todavía más lo que acabé de decir, en 5 puntitos, 6 puntitos claros, haciendo como una especie de resumen, ¿no? Como una síntesis sobre el tema del Espíritu Santo que vimos. Dice el punto número 1, que es fuente de sabiduría, ciencia, destreza, talento, habilidad y entendimiento, lo que se conoce como talentos, para uso general, tanto eclesial como secular. El punto 2, es fuente de revelación de misterios ocultos y de interpretación de sueños, para ambos usos también. El punto 3, fuente de poder sobrenatural, tanto para ejercer los ministerios mediante los dones, lengua, sanidad, consejería, profecía, etcétera, como para realizar obras por encima del reino de lo natural, lo que normalmente se conoce como milagros. Como por ejemplo resucitar de los muertos al igual que lo hizo Jesucristo. Esta fuente de poder sobrenatural sí es para uso más bien eclesial o ministerial. El punto 4, es una guía para proceder de la manera más justa y óptima de acuerdo a cada situación. El punto número 5 es un sello distintivo de que somos propiedad del Señor. Punto número 6 es compañía y consolación, ya que Dios no nos dejará huérfanos y nos dará lo que necesitemos en cada situación. Y con esto sí ya terminé, ya con todo lo que... Buenísimo, buenísimo. Pues subilo, que está bueno para repasarlo con los textos, cada puntito que... Sí, porque le puse los textos, fíjate que en el resumen le pongo entre paréntesis las citas de donde lo saco también. Nosotros estamos en la gracia, en el tiempo, la dispensación, o como queramos, al final de la gracia, que es a partir de que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés hasta ahora. Yo siempre digo, estamos viendo la antigüedad. Nosotros, si bien cuando nosotros vemos los personajes del Antiguo Testamento, pero qué presencia de Dios tenían también, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, en general, nosotros estamos muy favorecidos. O sea, tenemos una ventaja, como diría hablando en términos marketing, una ventaja competitiva para nuestra vida que no tuvieron los santos de la antigüedad. Y a veces no somos conscientes, ¿no? Digo, perdón que pluralice siempre, no quiero meter en este pensamiento ustedes, pero yo a veces pienso eso, o cada tanto, o a veces me viene esa idea, cuando leo el Antiguo Testamento y digo, nosotros tenemos realmente, más allá de la redención, la muestra de la redención de Dios, de su plan magnífico y espléndido de la salvación tan grande, como dice Swindoll, que hemos tenido, el autor, nosotros tenemos una ventaja para la vida y a veces no nos hacemos. En general, digo, no hablo en general, algunos hermanos sí, muchos sí, gracias a Dios, pero a veces en general todos no nos apropiamos de ese poder que Dios nos da
en su espíritu. Pero bueno, es una guía que se me cruzó ahora y la quería compartir. Listo, bueno. Pues si querés, Rodrigo, podés Vale. cortar la grabación. Ahí está. Buenísimo, chicos.